Hola, hola, muy buenos días, muy buenas tardes o buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando, en donde quiera que estén ahorita, sea en sus casas, sea en sus iglesias, donde quiera que estén, les doy la bienvenida, les habla su hermano Luis Luque y en esta oportunidad tenemos, gracias al Señor, una lección más. En este caso, recordemos que estamos en el curso de Homilética 1. En esta oportunidad vamos por la lección número 5 de homilética y en esta oportunidad vamos a estudiar para el tema, para arrancar de una vez. En esta oportunidad el título o esta lección es, vamos a ver lo que es el texto y la elección o su elección, ¿verdad? El texto y su elección. Nada más para recordar un poquito, nos habíamos quedado viendo la composición de un mensaje. Entonces, donde nosotros vimos 7 puntos, y en esta oportunidad vamos a empezar, ahora sí, con el primero, como está titulado, el punto número 1 que vamos a ver es el texto y su elección. Ahí ustedes lo pueden poner como un subtítulo, digamos, un punto A, punto 1, etcétera, lo pueden añadir ahí en sus cuadernos, donde quiera que lo estén haciendo, si lo están anotando. Entonces, vamos a ver el texto y su elección. Ese es el punto número 1. Entonces, vamos a iniciar, en esta oportunidad, vamos a iniciar por definir primeramente el término de la palabra texto. Ojo con esto. Vamos otra vez para repetirlo. Vamos a definir primeramente el término de la palabra texto. Esta es una palabra que viene del latín textus. Se los voy a deletrear por aquello. Esta es una palabra que viene del latín textus. T-E-X-T-U-S. Textus. ¿Y esta qué significa, Luker? Bueno, esta significa tejido, refiriéndose al trama de un discurso. Lo repito para que lo puedan tener bien claro. Esta es una palabra que viene del latín textus y significa tejido, que se refiere o hace referencia al trama de un discurso. Entonces, por este motivo es que nosotros hablamos de la escritura o del texto de la escritura o del texto sagrado. Vamos a ver, es un tejido, vamos a ver, es un tejido que trata de la trama de un discurso. Bueno, y en este caso, ¿verdad? Particular de la escritura del texto sagrado. Ahora, el texto es el pasaje o el versículo bíblico que nosotros vamos a utilizar para desarrollar nuestro tema o nuestro asunto, ¿verdad? En este caso, que es lo que nos compete. Entonces, eh, se dice, para que ustedes lo tengan esto claro, se dice o se cuenta que los primeros predicadores, ellos hablaban sobre pasajes, por lo general dice que hablaban de pasajes muy, ¿cómo le puedo decir? Mm, de pasajes bastante largos y que sus discursos de ellos eran unas exposiciones. Eso era lo que se cuenta sobre los primeros predicadores. Ahora, no obstante, también encontraban pasajes cortos. Aunque ellos predicaban y hablaban pasajes largos y discursos que en realidad eran unas grandes exposiciones, ellos también encontraban pasajes cortos que eran muy ricos en doctrina y que solamente se limitaban a la consideración de ellos en sus mensajes. Vamos a ver, es decir, no los ahondaban porque así era como predicaban ellos antes, ¿verdad? Pero, ¿qué pasó? Que poco a poco se fue dando como la preferencia de textos más cortos. Ahora, en Inglaterra, se dice también que Inglaterra en el siglo XVII ya era una costumbre de predicar muchísimos mensajes sobre pasajes corticos, ¿verdad? Muy cortos, muy breves. Y aún
Ojo con esto, porque aún no entramos al tipo de mensajes, nada más estamos ahorita tocando lo que le concierne al texto. Vamos a ver, el objeto de que estos hombres lo hicieran de esta manera en el siglo XVII era para presentar una discusión completa de algún asunto relacionado mediante un texto. Vamos a ver, por ejemplo, hubo un hombre, perdón, hubo un hombre llamado John Howe. Se los voy a deletrear por si ustedes quieren buscar sobre este hombre. Es John Howe, es John, John, y su apellido es Howe, es Howe. John Howe se dice o se cuenta que este hombre, dicen que del texto, oigan eso qué interesante, que del texto de Romanos 8:28, que dicho texto, aquí lo tengo, se los voy a leer lo que dice Romanos 8:28, perdón, 8:24 dice, porque en esperanza fuimos salvos, porque la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿A, a qué esperarlo? De este versículo dicen que este hombre, John Howe, dicen que él tenía 14 mensajes. Ojo, de solo ese pasaje, John Howe tenía 14 mensajes. También se cuenta que de Primera de Juan 4:20, veamos qué dice Juan, Primera de Juan 4:20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Dicen también que de este versículo, John Howe predicó 17 mensajes. Solo de ese versículo, nada más. Este que les estoy hablando de Primera de Juan 4:20, 17 mensajes solo de ese texto. Así era, mis hermanos, así era como se predicaba o predicaban en el siglo XVII, de esa manera. Después de predicar, después de que predicaban, ¿se acuerda que les dije que después de predicar mensajes tan largos, después, ¿qué pasó? Los hacían más cortos. Pero muchas veces, escuchen esto, muchas veces en el texto, ¿qué hacían? Lo ahondaban tanto para poder recalcar un asunto o un tema que ellos querían presentar, ¿verdad? En este caso. Por ejemplo, en Juan 3:16, muy conocido por todos, ¿verdad? En Juan 3:16, de ahí se dice que este hombre, John Howe, de Juan 3:16, mis hermanos, de Juan 3:16, predicó 18 mensajes. ¿Cómo la ven? Solo de Juan 3:16. Es interesante, ¿verdad? Bueno, esta práctica del siglo XVII a nuestro tiempo ha cambiado. La pregunta del millón es, Luker, ¿por qué ha cambiado? Por la variedad de textos que hay para escoger, para cada mensaje. Es decir, ya nosotros no necesitamos, por ejemplo, quiero que entiendan bien, por ejemplo, que en Juan 3:16, uno de los mensajes que este hombre hablaba, podía hablar del amor incondicional de Dios, a lo mejor, y a lo mejor nosotros podemos encontrar en toda la Biblia una variedad de textos que me puedan dar, por así decirlo, como más enfoque a lo que yo quiero enseñar de acuerdo a ese tema. Entonces, ya nosotros sabemos que, por ejemplo, el día de hoy, nosotros tenemos una gran variedad de textos para poder tratar los diferentes asuntos y que estos puedan satisfacer el propósito que nosotros tenemos en el mensaje. Ahora, esto es solamente como la introducción de lo que es un texto, pero nosotros vamos a ver las ventajas de tener un texto. Vamos a ver con eso. Pueden poner ahí una pregunta, la pueden poner, y yo aquí hago una pregunta y la pueden anotar, es, ¿cuáles son las ventajas que un predicador, o cuáles son las ventajas que un predicador puede tener de un texto de partida o de inicio? Repito, ¿cuáles son las ventajas que un predicador tenga en un texto, tenga de un texto de partida? Una vez más,
¿Cuáles son las ventajas que un predicador tenga de un texto de partida? Bueno, para contestar esto, en primer lugar, al nosotros tener un texto, esto da al mensaje vamos a ver, una cierta autoridad desde un principio. Y además, cuando nosotros usamos un texto, nosotros estamos anunciando a todos los oyentes, a todos los que nos oyen, que lo que nosotros vamos a hablar es la palabra de Dios. Cosa, postdata, cosa que siempre debemos considerar en nuestra tarea de predicar. Y para dar otro ejemplo, supongamos que yo quiero hablar, digamos que yo quiero hablar qué es estar en Cristo. Y yo quiero utilizar para este tema de estar en Cristo, supongamos que yo uso el texto de Segunda de Corintios 5 del 17 al 21, suponiendo, ¿verdad? Aquí todavía, repito, aquí todavía no hemos visto y lo vamos a ver más adelante para no adelantarme los diferentes tipos de mensajes o sermones o predicaciones que hay, ¿verdad? O como lo quieran ustedes llamar. Entonces, vamos a ver. Pregunto, ¿ustedes creen que de este pasaje de Segunda de Corintios 5 del 17 al 21, ustedes creen que este pasaje se puede tomar lo suficiente para mi predicación, supongamos, para una predicación mía? Vamos a ver. Pregunto, ¿qué es estar en Cristo? Recuerden que yo quiero tomar Segunda de Corintios 5, 17 al 21, yo quiero tomar ese texto y pregunto, ¿qué es estar en Cristo? La pregunta también es, ¿el pasaje me lo enseña? ¿El pasaje me enseña qué es estar en Cristo? Hay que analizar eso, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuál sería una de las cosas que ustedes hablarían de lo que es estar en Cristo? ¿Qué hablarían ustedes de lo que es estar en Cristo? Vamos a ver, por ejemplo, pues bueno, que uno o que ustedes y yo somos una nueva criatura, que hemos dejado las cosas pasadas, etcétera, ¿verdad? Ahora, no vamos a ahondar más. Más adelante en el curso vamos a ver algo más interesante, muy interesante. Pero de ahí nosotros podemos sacar el tema. ¿Podríamos? Claro que sí. A lo mejor vamos a usar textos para confirmar los puntos que nosotros saquemos de este pasaje. Pero el mensaje, que es un desarrollo del texto, es una explicación del mismo, yo debo de explicarla muy bien. Y si voy, y si voy a esto, tengo que explicar muy bien. Esa es la tarea mía y la de ustedes. Ahora, cuando ustedes, cuando ustedes tengan un texto del cual o de ese texto ustedes van a sacar un tema y van a predicar de ahí, siempre deben de darse a la tarea que el texto que ustedes vayan a utilizar tienen que explicarlo bien y aplicarlo. Tienen que explicarlo y aplicarlo. Y eso es algo sencillo. Explicarlo y aplicarlo. Vamos a ver, por ejemplo, si nosotros empezáramos en 2 de Corintios 5:17, ¿qué dice 2 de Corintios 5:17? Yo se los voy a leer. Vean qué interesante cómo inicia y dice. 2 de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, ok, me detengo un momento. Aquí ya hay palabras que nosotros debemos irnos fijando para poder explicar. Sigo leyendo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Ahora, no está diciendo que todos. Pongan atención. No está diciendo que todos, ¿verdad? Eso quiere decir que no todos son nuevas criaturas. No todos están en Cristo. Por eso es importante explicar qué es estar en Cristo. Porque puede pasar en una reunión, para dar un ejemplo, que haya personas que tal vez sí están en Cristo. Tal vez hay personas que sí están en Cristo.
y que cuando estén escuchando el mensaje, confirmen ese mensaje. Pero también puede haber personas que no están en Cristo y como no están en Cristo, yo tengo el deber y tengo que explicar desde ahí y hacer, valga la redundancia, hacer una explicación. Vamos otra vez, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo. Ok, ¿qué es estar? ¿Qué significa estar? Vean qué interesante, porque aquí hay un verbo, es el verbo estar. Yo tendría que explicarlo. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es decir, ya apliqué lo que es estar en Cristo. Seguro eso me va a llevar a lo que sigue. ¿Y qué sigue? Que soy una nueva criatura en Cristo. Y ahí también hay que explicarlo, porque ser una nueva criatura no nos compete a nosotros. Vamos a ver, les pregunto, ¿ser una nueva criatura nos compete a nosotros? No, eso es una obra de Dios, es decir, no nos compete a nosotros, simple y sencillo. Ser una nueva criatura nada más es que nosotros o es haberle dado es haberle dado la respuesta a Dios para estar en Cristo. Si yo le di la respuesta para estar en Cristo, entonces, como un resultado, me está diciendo que yo soy una nueva criatura. Espero que hasta aquí me vayan entendiendo. Todo esto, mis hermanos, hay que explicarlo y hay que tratar de explicarlo bien, porque podemos cometer el error de decir que ser nueva criatura nos compete a nosotros y no nos compete a nosotros, es una obra del Señor en nosotros. Nosotros lo que damos es la respuesta. Y a lo mejor ustedes me pueden decir a mí, por ejemplo, de tengo que creer en Cristo y me tengo que arrepentir. Pues sí, pero eso ya a lo mejor, vamos a ver, es que alguien podría decir, para no irme tan adelante, alguien sí puede decir, sí, yo tengo que creer en Cristo y me tengo que arrepentir, sí, pero eso, pero eso ya a lo mejor lo explicamos en el punto, digamos, anterior. Y el ser nueva criatura es la obra de Dios hacia nosotros. Nunca, nunca hay que quitarle el lugar a Dios. Siempre hay que resaltar el lugar de Dios. Las criaturas es una obra 100% de Dios, recordemos eso. ¿Qué estoy haciendo, digamos, yo con esto ahorita? Lo que estoy haciendo es explicándolo para luego aplicarlo. Recuerden, siempre es explicar un texto. Y a lo mejor, a lo mejor no hay que explicarlo tanto, porque si lo explicas tanto, tal vez si ustedes, si ustedes se ponen a explicar demasiado el texto, quizás no les dé el tiempo, ¿verdad? O mejor dicho, por eso hay que medir el tiempo de para un mensaje, porque si usted se vuelve a ver el reloj y dice, mira, ya media hora explicándolo y tiene apenas una hora para predicar. Yo, nada más, yo lo que quiero es que lo puedan comprender. Hay explicación y aplicación, eso tienen que grabárselo bien. Un texto que siempre utilicen, siempre hay que explicarlo y luego aplíquenlo. Sobre todo el texto que se usa para predicar. Y recuerden, existen varias ventajas de tener un texto. Vamos a ver cuáles son estas ventajas de tener un texto, que es en realidad lo importante, y lo que estamos ahorita hablando. Vamos a hacer ahí como un punto A para que lo anoten, y vamos a ver esto. Como punto A de lo que es una ventaja de tener un texto de partida, ¿verdad? Vamos a ver, punto A. El usar un texto hace a todos recordar la enseñanza de Dios y los oyentes recordarán la autoridad de lo que se dijo. Repito, el usar un texto hace a todos recordar la enseñanza de Dios y los oyentes recordarán la autoridad de lo que se dijo. Ese es el primer punto. Bueno, esa es una de las ventajas de usar
un texto. Que a lo mejor, vamos a ver un ejemplo, que a lo mejor ustedes están predicando de 2 Corintios 5, 17 al 21 y ustedes dieron un muy buen sermón, un muy buen mensaje. Pero quizás el oyente, la persona que te está oyendo, o muchos oyentes, no se van a acordar de todo el sermón que usted dio. Pero ¿qué va a pasar? Pero se van a acordar de 2 Corintios 5, 17. Y es muy posible que 2 Corintios 5, 17 en algún punto del mensaje impactó la vida de una persona. Y escuchen, no tanto el sermón, sino el texto bíblico. Y eso es muy, pero muy común que suceda cuando se está enseñando y se está utilizando un texto. Otra ventaja número 2, o la B, dice, si el texto ha sido bien elegido, de acuerdo al tema, despertará desde un principio el interés de los oyentes. Lo repito, punto B. Si el texto, bueno, de las ventajas, ¿verdad? El punto B de las ventajas de tener un texto. Si el texto ha sido bien elegido, de acuerdo al tema, despertará desde un principio el interés de los oyentes. Oigan esto, qué interesante. A veces hay textos que se usan, por ejemplo, si ustedes le dijeran, en el caso de nosotros que somos comunidad GOSEM, voy a decirles, por ejemplo, yo voy y me paro y les digo, hermanos, hoy les voy a predicar de Juan 3:16. ¡Wow! ¿Verdad? Entonces, más de la mitad de los que están sentados escuchando, se van a quedar pensando, Juan 3:16, yo ya me lo sé de memoria. Entonces, como dije, acuérdense que el punto es, si el texto ha sido bien elegido de acuerdo al tema, va a despertar desde un principio el interés de los oyentes. No estoy diciendo que Juan 3:16 no sea importante, pero si usted desde el principio elige un texto y está bien elegido de acuerdo al tema, va a despertar en las personas ese interés en los oyentes como, mira, va a predicar y van a quedarse impactados y vamos a poder, por decirlo de esta forma, atrapar desde el principio para que presten atención al mensaje. Espero haberme dado a explicar o a entender. El tercer punto de la ventaja de usar un texto. Punto C. Ayuda al oyente a recordar el hilo del mensaje. Repito, ayuda al oyente a recordar el hilo del mensaje. Aquí es algo muy interesante porque es rarísimo, sería muy raro que alguien se aprenda un mensaje de ahí sin escribirlo. Vamos a ver, por ejemplo, yo me doy a la tarea de escribir para que no se me olvide aquello que yo escuché. En mi caso yo tengo algo particular, yo escribo, pero cuando yo estoy en alguna predica o algo, yo no escribo, yo lo grabo, yo grabo. Después yo eso lo traspaso al papel, o en la computadora, o al papel, entonces me es más fácil. Pero difícilmente, alguien puede aprender su mensaje así sin escribirlo. Entonces, como les dije, yo me doy a la tarea, ¿sí? de escuchar, de escribir, para que a mí no se me olvide aquello que estuve escuchando. Esto, y de hecho, es mejor escribir, y eso va a hacer que nosotros recordemos. Pero miren, basarse a pura memoria, a lo mejor ustedes pueden recordarse del texto, sí, pueden recordarse. A lo mejor se van a recordar de algún punto, pero no del mensaje completo. Pero de alguna manera, este es el punto, o este punto ayuda a que al oyente a recordar el hilo del mensaje. Ok, vamos al punto D, de dedo, ¿verdad? D de dedo. Dice, proporciona la oportunidad de explicar en un solo pasaje de la escritura. Proporciona la oportunidad de explicar en un solo pasaje de la escritura. Ok, este punto muchas veces va relacionado con un tipo de mensaje o dos tipos de mensajes que nosotros vamos a aprender, como lo son
el textual y el expositivo, que generalmente no necesitas o no necesitamos brincar mucho. Ahí mismo, en una forma de conexión, se va exponiendo la escritura. Punto E. E de Eduardo. Punto E. Un texto nos impide divagar tratando asuntos ajenos a la escritura. Otra vez, ya se lo repito. Un texto nos impide divagar o errar tratando asuntos ajenos a la escritura. ¿Qué quiero decir con esto? Que no vamos a estarnos no nos vamos a estar inventando cosas que se nos ocurren. No vamos a estar ahí divagando, inventándonos cosas, porque ya tenemos un texto y es el texto. Y siempre acordándonos de principios que ya nosotros hemos hablado. Esto va junto con esto. Por ejemplo, hemos hablado de principios que lo único que cambia la vida, por ejemplo, de las personas es la palabra de Dios. Eso ya lo sabemos. Así que si aprendemos a predicar la palabra de Dios, podemos tener la seguridad que la palabra de Dios es la que cambia y alcanza a las personas. También hablamos de otro principio. Nosotros no somos, recordemos esto, que nosotros no somos más que sembradores. Y un sembrador solamente pone la semilla, pero al final de cuentas, la obra de crecimiento y del desarrollo de esa semilla dependen totalmente de Dios, no dependen de nosotros. Entonces, para que lo tengan ahí. Punto F. Punto F. Vamos a conseguir mayor variedad a nuestros mensajes. Punto F. Vamos a conseguir dar mayor variedad a nuestros mensajes. Y un texto que nos puede presentar aspectos diferentes, en este caso. Aquí es donde yo voy a ocupar de aspectos, de puntos diferentes y lo vamos a ver juntos. Vamos a ver otra vez, 2 Corintios, capítulo 5, versículos del 17 al 21. De acuerdo al último punto que hablamos, dijimos que la ventaja de usar un texto es que vamos a conseguir dar una mayor variedad en los mensajes, ya que de un texto nosotros podemos presentar aspectos diferentes o asuntos distintos. 2 Corintios 5, 17 al 21 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. 19, versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora, por ejemplo, ya tenemos el pasaje. Y si nosotros presentamos asuntos diferentes, ¿de qué podríamos hablar en este caso de este pasaje? Bueno, un tema de lo que podríamos hablar, y aquí les digo, vamos a poner diferentes cosas que de acuerdo a lo que acabamos de leer, vamos a ir haciendo puntos, subpuntos de lo que podríamos hablar. Un tema, para empezar con el primero, un tema, lo que nosotros podríamos hablar de este pasaje completo, ¿cuál sería? Bueno, por ejemplo, obviamente yo se los voy a ir diciendo lo que yo pude ir viendo de los textos. En este caso, 1, la nueva vida en Cristo. Ahora, yo no sé, ¿estamos de acuerdo que se puede hablar de eso, de la nueva vida en Cristo? Bueno, ustedes leen el pasaje y ustedes se darán cuenta. ¿Algún otro tema que podemos hablar de ahí, de este pasaje? Bueno, otro punto. Podríamos hablar de la reconciliación. También habla el texto de la reconciliación. ¿Qué otro tema podríamos hablar sobre este pasaje que leímos? De que somos embajadores de Cristo. Ese es otro punto.
Estos son temas que tenemos, escuchen, que tenemos que dar un énfasis. Es no nada más sacarlo, sino fijarnos en las palabras. Por ejemplo, aquí hay un verbo que es muy, muy importante a considerar. Dice, somos embajadores de Cristo. Yo pregunto, ¿en qué tiempo está esa palabra somos? Somos gay. Habría que pensar y entenderlo desde ese punto, ¿verdad? Otro tema ahí, vamos a ver, otro más que podemos encontrar es la justicia de Dios. Vamos a ver, yo les voy a decir esto, yo no hablaría de la justicia de Dios en forma directa, usando esos textos, porque hay otros pasajes que de forma directa sí podríamos hablar de la justicia de Dios. Yo hablaría más bien como representantes de la justicia de Dios, ¿verdad? En este caso. Porque el pasaje en sí, si ustedes se fijan, está hablando de lo que Cristo hizo por nosotros, no de una forma directa. Por ejemplo, vamos a ver, si yo quisiera hablar de la justicia de Dios, yo me iría más bien a un texto como el de Romanos 3. Ahí hay un texto que me habla más sobre la justicia de Dios en Cristo Jesús, que es mucho más directo. Yo en este caso, yo hablaría de esto porque está hablando más, perdón, yo no hablaría de eso directamente porque está hablando más bien de la obra de Cristo en nosotros, no tanto de la justicia. Aunque la justicia de Dios es Cristo, ¿verdad? Eso lo sabemos, pero una forma, es de una forma más directa. Otro tema que, vamos a ver, ¿qué podríamos hablar también del abandono de las cosas viejas? Creo yo, ¿verdad que sí? También, o abandono del viejo hombre. O sea, ¿qué quiero decirles con todo esto? Hay muchos temas, hay muchísimos más temas que nosotros podríamos hablar y sacar. Se podría hablar de lo que es estar en Cristo, como teníamos la pregunta hace un rato. Podríamos hablar también del ministerio de la reconciliación o de la palabra de reconciliación. Bueno, en fin, hay muchos, muchos temas que podrían ser parte de este pasaje de Segunda de Corintios, ¿verdad? Creo que era Segunda de Corintios, espero no haberme equivocado porque sí, Segunda de Corintios, porque estaba pensando ahorita en otra cosa. Entonces, en fin, como dije, hay muchos temas que podrían ser parte de este pasaje de Segunda de Corintios 5. Entonces, tomar este pasaje, aunque tomar ese tema, nosotros nos veríamos en que el texto eh, no sería en sí nuestra base completa, porque solamente lo tomaríamos como el punto de partida de mensaje. Hasta ahí bien, ¿verdad? Espero que sí. Ahora, con esto, ya vimos entonces lo que es las ventajas de tener un texto. Vamos a partir a otro punto importante. Bueno, entonces, ahora sí, como dije, vamos a ver otras ventajas de lo que, que ya vimos, son las ventajas de tener un texto. Vamos a ver otro punto ahí para que lo anoten. Reglas para elegir un texto. Sí, hay reglas para elegir un texto, así como lo están oyendo. Entonces van a poner como título, reglas para elegir un texto. Hay reglas, chicos y chicas, hay reglas que debemos de seguir para poder elegir un texto. Y esto solamente son ejemplos, ¿verdad?, de aplicación. Y van a poner también ahí como otro subtítulo es, ¿qué reglas debemos de tener para elegir un texto? Y como lo ponen como pregunta, ¿qué reglas de ese subtítulo, qué reglas debemos de tener para elegir un texto? En primer lugar, nosotros tenemos que entender, tenemos que tener claro qué es lo importante. ¿Qué es importante? Que esto es importante. Cuando ustedes y yo recordamos que la salvación de un alma, ojo con esto, lo que voy a decir, cuando ustedes y yo recordamos que la salvación de un alma puede depender, oigan esto, puede depender instrumentalmente de un canto bíblico. Ustedes sabían, yo no sé si ustedes sabían, pero ustedes sabían que mucha gente o muchas almas han sido alcanzadas por un canto bíblico. No sé si lo sabían, pero sépanlo si no lo sabían.
Entonces, ahora, imagínense si un alma o una persona ha sido alcanzada por un canto bíblico, ¿con cuánta mayor razón o consideración deberíamos nosotros de entender de la elección de un texto que pudiera alcanzar el corazón de las personas? Vean qué interesante eso. Les voy a poner un ejemplo. Se dice que un día estaba predicando John Wesley o Juan Wesley, como ustedes lo hayan escuchado o lo conozcan, John Wesley o Juan Wesley. Este hombre vivió del 1703 a 1791. Un tremendo, tremendo hombre. Y dice la historia que John Wesley estaba predicando, hablando sobre Juan 3:16, y que en medio de su predicación, él dijo, Jesús que ama mi alma. Esta fue la expresión que él utilizó en su predicación. Él nada más mencionó Jesús que ama mi alma. Él solo dijo eso. Y dice la historia que un hombre que venía por primera vez, donde estaba predicando John Wesley, dicen que este hombre escuchó estas palabras. Y cuando él escuchó estas palabras que dijo John Wesley, el hombre dice, ¿será verdad que Jesús me puede amar a mí? Oigan, nada más en una frase. Y ojo, yo no estoy hablando de un sermón. Solo una frase que usó o que este hombre, John Wesley, usó en su sermón. Solo esa frase. Y hubo la oportunidad que este hombre que iba llegando, entrando, pasando por ahí, este hombre entregó su vida a Jesús ese día, solo porque escuchó esa frase. Esto me hace recordar que vamos a ver, que uno lo que vive muchas veces cuando se escucha, o mejor dicho, cuando uno da una prédica de la palabra de Dios y que uno tiene un tema por exponer, ¿verdad? Pero a veces, una frase que uno mencione o un texto que uno use, puede que una persona, Dios haya tocado el corazón con solo eso. Y oigan, esto es tremendo, esto es lo tremendo de la obra de Dios. Y la verdad, nosotros no somos nada importante. Nosotros no tenemos la importancia. Pero qué importante sí es su palabra. A veces uno espera que la gente, vamos a ver, esto nos pasa a todos. Uno espera que la gente, ¿verdad?, recuerde palabra a palabra desde que inició uno a enseñar. Uno espera que la gente se recuerde de todo el mensaje que uno le dio, que uno le tocó, digamos, en algún momento dar. Cuando la gente nada más tal vez fue alcanzada por un texto que se usó en el mensaje o una frase que se dijo en el mensaje. Qué tremendo eso. Eso es lo mismo que le sucedió a este hombre de la historia, ¿verdad? Que por una frase un hombre fue alcanzado. Por una frase. Y antes que nada, de la elección o de elegir cuando vamos a predicar, el predicador, con todo cuidado, lo primero que debe hacer es hacer una pregunta. Repito, cuando vamos a predicar o algún predicador, con todo cuidado, lo primero que debe hacer es preguntar. Y la pregunta es, ¿a quién le vamos a preguntar? Al Señor, obviamente. Y le vamos a decir, Señor, ¿qué quieres que pongamos en tu mesa el día de hoy? Señor, ¿qué platillo quieres que sirvamos a tus invitados el día de hoy? Hablando de la palabra, ¿verdad? ¿Qué significa todo esto? Que una de las primeras cosas para elegir un texto es consultar a Dios, es orar, es meditar en su palabra, esperando que Dios nos confirme el texto y el tema. Oigan, esto no surge así por surgir. No, esto no es así. Nosotros tenemos que aprender a orar y es muy importante. Esto lo vimos anteriormente, que un predicador, una de sus cosas es que debe de ser un hombre de oración siempre. Y eso siempre es importante. Obviamente quiero decirles algo.
hay cosas que son circunstanciales, es algo muy distinto. Y a veces en las cosas circunstanciales es bueno que el siervo de Dios esté preparado para toda buena obra. Por ejemplo, alguien puede enfermarse y a lo mejor ustedes están apoyando y sirviendo y el que se enferma viene y te dice, hermano, mañana te toca predicar, por favor, estoy fregado de la panza, estoy enfermo, se me murió alguien, no sé. Ahí es donde entra el estar preparado, donde uno esté, vamos a ver, donde uno esté, hay que aprender a hacer cosas como las que les voy a decir. Ojo, todo predicador y estudiante debe tener siempre a la mano, bueno, y esto me acuerda a nuestro pastor Josué, que siempre dice esto, todo predicador y estudiante debe tener siempre a la mano un cuaderno y un lapicero. Así de sencillo. Como yo les dije, yo voy a la congregación, yo por lo general, yo grabo los audios, luego yo los escucho y yo hago los apuntes, generalmente, y eso lo hago yo. Ojo, ¿por qué? ¿Por qué un cuaderno y un lapicero? Porque oyendo a otros o leyendo la escritura o tal vez orando, es posible que uno va a encontrar textos que lo impacten y que nos puedan servir para una predicación. Ahora, como dije anteriormente, hay cosas circunstanciales y por eso hay que estar preparados. Les voy a poner un ejemplo. A mí me ha pasado. Por ejemplo, en algunas ocasiones eh, es en que el pastor no pudo o tenía algún compromiso o se había enfermado. Él me solicitó a mi ayuda, como en 2 o 3 ocasiones me ha solicitado ayuda de última hora o de último momento. Y también en alguna enseñanza, en uno de los grupos que nosotros estamos sirviendo, ¿verdad? También, que a mí me ha tocado, que de repente, mira, Luker, me puedes ayudar con esto, es que iba a hacer tal cosa, usted puede cubrirme, etcétera, estar preparados. Pero es como dije, es ahí donde hay que estar preparados. Por ejemplo, yo trato de tener siempre diferentes formas de mensajes. Yo tengo, por ejemplo, mis mensajes, enseñanzas guardadas. Y cuando se da la oportunidad, pues bueno, Dios confirma el tiempo de hablarlo. Pero es importante que ustedes y yo, cuando estemos orando, siempre le pidamos a Dios que nos dirija y aprendamos a hacer esqueletos. Algunos deben quedarse así como esqueletos. ¿A qué se refiere? Luker está loco. No, ya les voy a decir. Ustedes y yo tenemos que aprender a hacer esqueletos de mensajes, esqueletos de sermones. ¿Qué pasa con eso? Bueno, van haciendo sus plantillas de bosquejo. Un bosquejo es como una calavera. ¿Y qué le hace falta a una calavera? ¿Veis la carne? Y así, ¿verdad? La carne, que ponerle cositas aquí, luego piel y todo eso para que agarre forma. Así como el profeta, si ustedes se recuerdan que Dios le dijo que le hablara a los huesos, ¿se acuerdan? Si ustedes leyeron el texto. Bueno, así, así ustedes y yo, si queremos ser predicadores o enseñar y ser predicadores de Dios, nosotros tenemos que aprender a hacer bosquejos, tener un texto y sus puntos. Es un bosquejo. En su tiempo, cuando Dios confirme sobre una predicación, ¿qué hacemos con los esqueletos o los bosquejos? Los vamos rellenando. Los vamos rellenando. Por ejemplo, les voy a contar el caso de un pastor. Este pastor se le murió un hijo. Se le murió un hijo. Y cuentan que él tenía un bosquejo guardado, ¿verdad? De años. Y ese día que su hijo, que él le tocó, digamos, presidir, ¿verdad? En el velorio de su hijo, él predicó sobre del dolor del padre de la muerte de su hijo, hablando de Jesús. Y este pastor usó ese bosquejo para predicar, oigan, el bosquejo que él tenía por años guardado, ese día de la muerte de su propio hijo, a él le tocó hablar ese mensaje, el mismo mensaje el día que su hijo estaba en un ataúd. Y así es como muchas veces nosotros hacemos sermones, bosquejos, esqueletos, etcétera. Siempre debemos estar preparados. Siempre, siempre. Pero tampoco caigamos, señores, señoras, tampoco caigamos en el error como le pasó a un pastor que se daba a la tarea de hacer 54 mensajes para todo el año. Es decir, él preparaba los 54 sermones
para todo el año. ¿Y qué hacía él? Los compartía uno por uno hasta terminarlos de una manera fija. ¿Por qué? Porque ya los tenía hechos. Oigan, no hagamos eso, porque eso le resta la dirección al Espíritu Santo. Es decir, el hecho de que yo les esté diciendo que tengan esqueletos guardados, ¿verdad? De sermones, yo no estoy diciendo que hagan eso que hace ese pastor. Eso es un error, porque le quitamos al Espíritu Santo su lugar de darnos dirección, de dirigirnos sobre lo que realmente quiere que nosotros hablemos. No, no hacerlo de esa manera, sino predicar debe de ser algo por la dirección del Espíritu Santo y no por hábito. Repito, no por hábito. Hay quienes lo hacen por hábito y oigan, no debe de ser así la predicación, jamás. También, aparte de este pastor, aparte de que hizo 54 mensajes para todo el año, pues la pregunta, ¿qué va a hacer durante todo el año? Si ya tiene todo listo, ya no tiene que preocuparse, no tiene que preocuparse de nada. También el otro extremo es que un predicador no se prepare, ese es el otro extremo, que no busque la dirección de Dios para un texto y qué es lo que quiere, qué es lo que quiere enseñar al pueblo. Y que este predicador, pongamos un ejemplo, que este predicador venga y diga, ay, no le voy a quitar al Espíritu Santo su función y él me va a revelar lo que yo quiera que diga en el momento. Oiga, yo he escuchado gente de eso, hay pastores así, hay pastores que hacen eso. Eso no está correcto. Eso saben cómo se conoce. Eso también se conoce como negligencia. Y nosotros no debemos de ser así. Hay predicadores, inclusive pastores, que su mensaje lo están preparando una noche antes de predicar el domingo. Eso tampoco es correcto. Uno tiene que tener la dirección de Dios con días. Un mensaje se prepara con días, a no ser que haya algún tipo de circunstancia, ¿verdad? Como lo acabo de decir. Hay sermones que son circunstanciales y que por alguna circunstancia, sea porque un familiar falleció y tuvo que estar la persona ahí desde el viernes, el sábado y el domingo. Repito, estoy hablando de algo alusivo por lo del domingo, ¿verdad? Pero solamente es de esa manera. El predicador debe de tener tiempo para prepararse. Por ejemplo, ¿cómo sabe mejor una carne asada? Ponle un ejemplo. Vamos a ver, como dijimos la pregunta que era, una carne asada, ¿cómo sabe? Un ejemplo, no es lo mismo que yo venga y ponga la carne en el asado, fresquita, calientita, rica y bien preparada, y yo se la sirva y la coman calientita con tortillas, chimichurri, muy rico. A comerse ya esa carne 2 o 3 días después de fría y recalentada, no es igual. Como lo acabamos de mencionar en la pregunta, Señor, ¿qué quieres que pongamos en tu mesa hoy para tus invitados? Así, de esa manera, Señor, que seamos buenos chef de la palabra de Dios, preparando un buen alimento. Así es como deberíamos de ser. Bueno, para seguir avanzando, vamos a ver, vamos a ver algunas reglas que nos van a ser útiles en la elección de un texto. Ya nosotros vimos que la principal es la oración, es decir, orar a Dios y buscar su dirección. Como punto número 1, vamos a poner punto número 1 de algunas reglas que nos van a ser útiles. Número 1, nuestro texto, ojo con esto, nuestro texto no debe de ser oscuro, debe mostrar claridad para nuestro asunto o tema. Lo repito, nuestro texto no debe de ser oscuro, debe mostrar claridad para nuestro asunto o tema. Lo repito una vez más, nuestro texto no debe de ser oscuro, debe mostrar claridad para nuestro asunto o tema. ¿Qué creen que es un texto que pueda, vamos a ver, ¿qué creen que un texto pueda llegar a ser? Que hacer, digamos, en ese sentido. ¿Qué creen ustedes que un texto oscuro puede llegar a hacer? Simple, puede llegar a crear duda,
a crear confusión. Por eso debemos de tener cuidado de no usar textos oscuros. Ahorita explico esto. A menos que estemos bien seguros de poder explicar ese texto oscuro y sacar verdades espirituales importantes al usarlo. Y solo de esa manera, y lo digo por aquellos que están escuchando esto por primera vez, ¿verdad? Porque cuando se inicia muchas veces se puede caer y hablar de temas difíciles, y si es algo que todavía no lo tienen bien claro y entendido para ustedes, y todavía hay cosas que no las comprenden, mejor guárdenlo y esperen más adelante a que Dios, porque Dios les va a dar mayor revelación y es posible que expreses mejor el texto. Entonces, tenemos que tener cuidado con los textos oscuros. Y esto también lo menciono porque yo he escuchado gente que a veces se meten con textos difíciles a dar explicaciones que no son las correctas o no los entienden, o se ponen a hablar de algo y cuando les preguntan o los quieren confrontar respecto a eso no saben qué responder porque nada más lo agarraron al aire. Y por eso es mejor, si no manejan el tema, guárdenlo. Después, más adelante, cuando ya tenga mayor revelación, pueden hacerlo. Por ejemplo, alguna persona abre la Biblia y va a Romanos 8:29 y dice, voy a poner este ejemplo. Abre Romanos 8:29, cualquier hermano X, dice, hermanos, abran sus Biblias y vamos a Romanos 8:29. Ahora, nosotros vamos a Romanos 8:29, a ver qué dice. Dice Romanos 8:29, vean qué interesante, quiero que presten atención. Y viene este hermanito, ¿verdad? Sí, que lo dejaron predicar un día, que lo agarraron y porque tenía muchas ganas y se puso a predicar. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ok, viene el hermanito, se suelta y dice, hermanos, hoy con este texto que acabamos de leer, hoy yo les voy a hablar de la predestinación. Y se empieza y se suelta el hombre. Y ojo, presten atención. Este es un texto oscuro. ¿Cómo, Luker? ¿Por qué? ¿Por qué es un texto oscuro? Porque sacar nada más esta palabra así al azar del texto para hablar de un tema de predestinación, hay que tener mucho cuidado. Por eso digo que debemos de tener bien dominado el texto que nosotros vamos a usar, porque para empezar este pasaje no está centrado en esa palabra. Yo no sé, ¿ustedes sabían que este pasaje no está centrado en la palabra predestinación? Porque si nosotros vamos al inicio del capítulo 8, nosotros vamos a darnos cuenta que el texto tiene una hilación de la cual está hablando, o sea, viene con un hilo conductor. Y la hilación que está hablando es de la vida en el Espíritu, la obra del Espíritu Santo en un creyente. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando llego a este versículo, yo no puedo separarlo del tema principal del pasaje. Es decir, lo que el texto está diciendo realmente es que seremos conformados a la imagen de Jesús por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Eso es lo que está hablando el texto. Entonces, el centro de ese texto no es la predestinación. Entonces, aquí una persona que pone como centro un pasaje así y habla de eso, ya se metió en un gran problema, porque este es un tema o un texto en ese sentido que es oscuro. A menos, escuchen esto, a menos que esté seguro de poder explicar ese texto oscuro y sacar verdades espirituales importantes para usarlo. Solo lo puede hacer así. Como este texto o este pasaje no está centrado ni en la predestinación, el pasaje, el pasaje a decir en el verso 29 dice, porque a los que antes conoció. Esta palabra predestinar
En otras versiones, si ustedes la buscan, la palabra correcta es porque a los que antes conoció, también los eligió. Es decir, si usted cae en el error de hacer eso, usted estaría centrando el tema al conocimiento anticipado de Dios, que Dios conoce quién va a recibir la salvación en Cristo y por tal conocimiento hay una elección en Cristo Jesús. Pero, y ya con esto finalizo el tema de hoy, pero no como toman la palabra para hablar de la palabra en sí. Si nosotros, y finalizo ya, si tomamos la pura palabra para ubicarla en lo que yo creo, y en lo que quiero, estaríamos haciendo hablar al pasaje algo que no quiso decir el autor. Por eso tenemos que tener cuidado en la elección de un texto y que éste no sea oscuro. Nosotros debemos tratar un tema con una buena explicación y eso no va a confundir, nunca va a confundir ni dejar divagando a nadie. Mis hermanos, con esto finalizamos hoy la lección de hoy. Recuerden, hoy estuvimos viendo el texto y su elección. Yo espero haberme explicado bien, que me hayan podido entender y que hayamos aprendido algo. En la siguiente lección veremos más cositas importantes que nos van a llevar a ser más diligentes, a aprender más del Señor, pero por sobre todo a ponerlo en práctica, que eso es también la idea, y de poder enseñarlo bien a los demás. Les bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y sigamos echando para adelante. Y espero que estén muy bien. Nos escuchamos en la siguiente. Que la pasen muy bien. Hasta luego.